Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola Silvia, Denis, Jessica, Buenas Sandra, noches. Buenas noches. ¿cómo Buenas les va? ¿Bien, noches. bien? Buenas Buenas noches, noches, profe. profe. Buenas noches, compañeros. Ay, lo siento muchísimo por haber llegado, o sea, por ni siquiera haber llegado a la sesión de estrategias, pero tengo, estaba en un inconveniente, todavía estoy en la oficina, entonces les pido por favor mil disculpas. Voy a subir la sesión referente al tema, entonces como para que estén tranquilos, antes de arrancar, quisiera mencionar lo siguiente. Eh, Recuerden que pues siempre hay personas eximidas en mis espacios académicos cuando las personas cumplen, digamos que ese mínimo requerido de tres o más de tres. En este caso, digamos que Sandra Patricia Alfonso, Carlos Jonathan Colorado, Lida María Ospina, Jorlan Paspuesan, perdón, y Lucy Giovanna Quintero están eximidos de estrategias financieras, si es que están acá. No se preocupen, yo igual les voy a mandar un correo. Y de consultoría, se me fue la mano porque quedaron eximidos muchísimos. Ellos son Jessica Paola Agudelo, Carolina Arboleda, Sidney Celis, está también Carmen Elena Espitia, Aide Natalia del Rocío Moreno, Lida María Ospina, Luz Carimet Pava. Espérenme un momentico porque aquí hay más. Lucy Giovanna Quintero, de nuevo, Jamie Lorena Quintero, James Ramírez, bueno, yo prefiero decirle James, Donovan Vázquez y Yuri Cristina Villalobos están eximidos de, digamos que de realizar la actividad, o sea, tanto el taller como el examen de la unidad número 3. Y en contraprestación lo que yo hago es que les coloco un 4. Entonces, pues por no hacer nada, un 4. Lo que pasa es que ustedes ya pasaron la materia. Entonces, por eso es que los eximo. Eh, y me gustaría hablar al final con María Cristina Valencia, eh, un tema muy puntual, pero el resto están eximidos, ¿ok? Entonces, si me quieren confirmar de una vez, pues chévere. Si no, pues no hay ningún problema. Yo les envío un correo electrónico diciéndoles, mire, estas son las personas eximidas para que a través de ese correo me confirmen, ¿ok? Eh, Se me fue la mano, ¿cierto? Hola, profe, qué pena. Yo Hola, ¿cómo vas? o sea, estaba conectada, pero tenía los audífonos y no escuchaba ni el PC. Entonces, no sé qué nombres dijiste. Ok, entonces vuelvo y lo repito por última vez. Jessica Paola Gudelo, Carolina Arboleda, Sidney Elena Celis, Carmen Elena Spitia, Aide Natalia del Rocío Moreno, Lida María Ospina, Luz Carimet Pava, Lucy Giovanna Quintero, eh, Jamie Lorena Quintero, James Ramírez, Donovan Vázquez y Yuri Cristina Villalobos, y me espero al final con María Cristina Valencia. ¿Listo? Estas son las personas que están eximidas, es decir, no tienen que presentar examen ni tienen que presentar taller, y en contraprestación les coloco un 4. Entonces, si ustedes están de acuerdo, si las personas que mencioné están acá y están de acuerdo con el tema, me pueden confirmar por este medio. Profe, buenas noches. Hola, buenas Sí, noches. yo sí estoy de acuerdo, profe. Jamie, ok. Sí, señor. Gracias, profe. No, a ti, a ti. Profe, una pregunta. Igualmente. Dime. Profe, la actividad siguiente es en grupo o individual. Si quieren la pueden hacer en grupo, no tengo problema por eso. Tengo por aquí una manito levantada de James y de
Bueno, James, No, dale. profe, para decirle que sí, estoy de acuerdo, conmigo no hay problema. Listo, hermano, qué chévere, bien, bien. Entonces, espérame. Listo, entonces no tienes que presentar nada para el próximo corte, ¿listo? Por aquí hay otra manito levantada, pero es que no logro ver, perdón, permítame. Voy a hacer algo. ¿Cómo, perdón? Soy yo, Jessica. Ah, Jessica, ¿cómo va? Jessica Agudelo. Y profe, ¿cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? En selección. ¿Aceptas? Y profe. Ok, perfecto, muchas gracias. Listo, entonces, pues no siendo más, entonces vamos a arrancar. Hoy tenemos la presentación de todo el tema de pensiones, un tema que es neurálgico, un tema que es bien interesante. Les pido un poquito de paciencia. Profesor, buenas noches, Sebastián. Hola, Sebastián, ¿cómo vas? Muy bien, señor. Tenemos hoy encargado pues lo del tema de pensiones. Usted dijo que nosotros nos correspondía presentar hoy. Después no sé Qué si chévere. después de su presentación o antes. Usted dirá. No, yo creo que arranquen de una vez. Es un tema, vuelvo y digo, un tema bastante álgido, un tema crítico a nivel macroeconómico del país. Entonces, yo creo que pues tienen todo el tiempo para que lo puedan exponer de una muy buena manera, ¿ok? Ok, señor. Entonces vamos a comenzar. Voy a presentar. Dale, qué bien, Sebas, bien, muy bien. Buenas noches. Bueno, Sebastián y yo, pues vamos a hacer la presentación de, pues, el tema de pensiones. Muy bien, Jeanette, qué chévere. Oye, Sebastián, me gustaría hablar también contigo al final, para que me esperes, ¿listo? Bueno, señor, sí, señor. Qué chévere, bien, bien. Sebastián, no sé si por favor me colaboras con la presentación, que no me deja Sí, estoy subirla. tratando de compartir, bien. Sino que no me aparece acá, no sé por qué. Bueno, no sé si ahí la puedan ver. Ahí parece que está cargando. ¿Logran ver la pantalla de ahí? No, digamos que estamos viendo la pantalla en donde nos vemos todos. Si le Ah, sí, puedes dar ok. clic a la presentación. Eso, perfecto, listo, ahí la vemos. Ok, bueno, compañeros, buenas tardes, perdón, muy buenas noches. Mi nombre es Sebastián González Buitrago. Estoy en equipo junto con la compañera Ginette Pineda. Vamos a exponer un tema que, digamos, en estos momentos ha sido de mucha controversia. Es un tema muy amplio, es un tema muy crítico
que tiene diferentes puntos de vista, que tiene unas problemáticas existenciales y unas problemáticas a futuro que posiblemente puedan solucionarse, que posiblemente no, y que también en estos momentos se les está buscando una solución y una posible concertación. Este tema es sobre el sistema pensional colombiano, el cual pues vamos a hablar más internamente ya en un momento. La compañera Ginette se va a presentar y va a ser la encargada de complementar y dar a conocer un poco sobre cómo funciona el sistema actualmente y todas sus características. Yo me voy a enfocar más que todo en exponer qué reformas un poco sobre la reforma que se está planteando en el gobierno, qué retos tiene el sistema pensional en un futuro y unas posibles soluciones que se pueden dar para este sistema. Entonces, compañera, les doy la palabra, bien pueda. Gracias. Bueno, pues como todos sabemos, el sistema pensional está compuesto principalmente por dos regímenes de pensión. El régimen de ahorro individual, que está conformado por un fondo de pensión privado, y el régimen de media prima, que lo representa Colpensiones. El régimen individual, estos aportes están realizados al individual está protección, porvenir, mutuas y confondos. Y el media prima, pues son el del confondos que están en este fondo, en este régimen, hay más o menos 6.7 millones de afiliados y 1.5 millones de pensionados, digamos, hasta el momento. Los requisitos para la prima media son 1.300 semanas. Espérame, yo miro si lo puedo ampliar un poquito más. ¿Lo puedes ampliar un poquito más, porfa? Y los años para este requisito va para hombres y mujeres. En edad para hombres es 62 años y para las mujeres 57. El monto de la pensión, pues son los ingresos de los últimos 10 años. Bueno, ese es como básicamente el de prima media en este momento. El de prima individual, el del ahorro individual, igual cuentan también para las mujeres y los hombres la misma edad, pero entonces ahí sí tienen una cantidad de semanas cotizadas de 1.150 semanas. En este régimen pueden hacer traslados de cada 5 años. No pueden hacer la edad de pensión sí son de 62 años para hombres y mujeres. El monto calculado es a partir de rendimientos. Hoy en día, bueno, digamos en este momento, en el régimen individual hay 18 millones de afiliados y de 290 millones de pensionados. En el cual, perdón. Existen varias modalidades de pensión, que está el de la vejez. Pues ya es el periodo de sistema de seguridad que ha ingresado pues de seguro a nivel, pues ya cuando ya ha trabajado toda su vida. La pensión de invalidez, pues está por enfermedad
o accidente y pensión de sobrevivencia. Este pago pues se reconoce a beneficiarios en caso de que fallezcan en distintas situaciones que no sea accidente o enfermedad pensional. Los requisitos para que sean entregadas estas pensiones, la invalidez y la sobrevivencia son de 50 semanas cotizadas. Esa pensión es entregada en los últimos 3 años de fallecimiento de la persona que hizo la cotización. Los dos últimos se calculan de la misma manera. Actualmente la cotización para jubilización se realiza sobre el 16% de salario mensual. En el caso de los empleados, las empresas aportan el 12% y la persona el 4%. Por parte de un trabajador independiente debe cubrir el porcentaje total del aporte de las pensiones. En este momento existen, pues, bueno, hay un debate muy, digamos, como extenso en este momento, que son los pilares que tienen conjunto con el presidente en este momento, donde actualmente pues está el pilar solidario, que este cuenta con un salario mínimo que cobija a las personas que no alcanzan a obtener una pensión. El segundo pilar son para las personas que vengan hasta 4 salarios mínimos y serán obligados están obligados a la prima media, es decir, que la pensión de estas personas pues están administrados por Colpensiones. En este momento pues hay un debate que está en crear una nueva administradora, que es la que va a dirigir, o la idea del gobierno en este momento es crear una sola, donde en todos los regímenes, todo el régimen individual que se ha administrado. Sebastián, no sé si la cambias, qué pena contigo. Pero Ginette, es que creo que estás dando información errada en varios aspectos. Estás diciendo que 290 millones de pensionados, estás diciendo que solamente va a quedar como un régimen de pensiones y no es... Bueno, según la noticia, realmente yo revisé el día de ayer, están en el debate de que pues desean crear un nuevo pilar contributivo, donde pues en este momento ¿cómo se dice? Perdón. Los que están en Colpensión, bueno, los que están en contributivo, pues tienen que ganar más de 3 salarios mínimos. Pero pues en este momento, según la noticia que escuché, desean crear una nueva, bueno, en el pilar contributivo, donde van a que una entidad pública desee que administre, pues que no sea Colpensiones, porque pues Colpensiones no aguanta, no tiene como la capacidad para poder administrar todo eso, toda la cantidad de dinero que entre. Entonces, ese es como uno de las situaciones en el que se encuentra en este momento. Ok, Ginette, entonces, espérame que Sebastián, que tiene la mano levantada. Sí, qué pena, pero le voy a decir a la compañera que si quiere que terminara de explicar el tema, que yo me enfocaba en explicar Ok, lo listo, que propone dale. como tal la reforma. Listo, dale.
Bueno, cada 8 de 10 trabajadores pues ganan uno entre 2 salarios mínimos. Entonces pues son muy poco porcentaje el cual está, puede hacer una pensión. Muchos, bueno, 10 millones de trabajadores ganan menos de un salario mínimo, entonces pues es muy difícil que se puedan pensionar. Bueno, esto ya sabemos que pues las pensiones el régimen prima media, pues ese sí ya sabemos que pues son más o menos entre 1.150.000 semanas cotizadas y el 1.300.000, que se va entre colpensiones. Pero no es 1.300.000, es 150. 1.300 semanas lo que dice ahí en la diapositiva. 1.300 semanas. Sí, por favor, tienes que tener mucho cuidado con las cifras que lees, porque supongo que todos somos ciegos y no vemos esas cifras, entonces nos quedamos con lo Sí. que tú digas, ¿ok? Sí, qué pena, es que estoy un poco raca, espérame un segundo, por Sí, favor. pero cálmate porque estás cometiendo varios errores al momento de leer cifras. Bueno, entonces, perdón, sí, entonces para poder cumplir las semanas cotizadas, pues deben, si no es por semanas, es por edad. Tanto para mujeres como para hombres, en prima media son 1.300 semanas y individual son 1.150 semanas. Para hacerse la pensión, bueno, para poder cotizar tienen que estar ganando un salario mínimo. Sebastián, no sé si la corres, por favor. El funcionamiento pensional, pues está en la población total, son de 46.8 millones. Solo pueden trasladarse cada 5 años. En individual, afiliados son 13.7 millones y cotizantes 6.01 millones. En el régimen de media prima, afiliados hay 6.4 millones y cotizantes hay 2.1 millones. Y los pensionados es 1.2 millones. Principalmente, pues las diferencias entre los regímenes es que tener el capital suficiente y la principal para poderse es que cumplan con las semanas o la edad para poder pensionarse, tanto en cuenta individual o rendimientos, que ese sería para el ahorro individual. El promedio de porcentaje de ingreso de los últimos 10 años para el fondo para la pensión de es que no alcanzo a ver. Bueno, no, básicamente ahí está como toda la información. No sé, Sebastián. Ok, bueno. Gracias, compañera.
Para complementar un poco, digamos, sintetizar la información que acaba de decir Ginette, en estos momentos el sistema pensional en Colombia está dividido en dos regímenes, perdón. Uno que se llama régimen de prima media, que es el régimen público, administrado única y exclusivamente por el Fondo de Colpensiones, ¿sí? Que técnicamente no es un fondo, sino una bolsa común. Ya les explico un poco más adelante. Y el otro régimen que lo abrevian con las letras de RAIS, que es el régimen de ahorro individual con solidaridad. Como mostramos acá en estas cifras, dentro de ese régimen RAIS hay aproximadamente unos 13 millones de afiliados, que digamos no es lo mismo estar afiliado que ser cotizantes. Cotizantes son aquellas personas que dentro de ese régimen dan un aporte al sistema de pensión. Dentro de este RAIS hay aproximadamente 4 principales fondos de pensión, que es Porvenir, Protección, Scandia, y hay otro que en este momento se me escapa. Como para sintetizar un poco el sistema actual. Otra diferencia que hay entre estos dos regímenes es que para el régimen público de Colpensiones, el régimen de prima media, eso como requisitos para pensionarse, es obligación de haber cotizado 1.300 semanas, y en el RAIS, en el régimen de ahorro individual, son 1.150 para las personas. Las edades de pensión, pues como los dicta la ley, en los hombres son de 62 años, en las mujeres son de 57 años, y digamos que hay una principal diferencia que da unos beneficios, si lo comparamos, en cuanto a la hora de pensionarse. Dentro del RAIS es una cuenta de ahorro individual exclusivamente de cada persona, a propiedad de la persona, y allí se llevan todos los aportes que dan durante su vida laboral. Esos aportes son ajustados una vez pues, se va a pensionar la persona en cuanto a inflación, y teniendo unos rendimientos que da el fondo de haber invertido todos esos aportes en diferentes activos y de diferentes maneras. Esos rendimientos y ese ajuste da un valor muy alto, digamos, en el saldo de la persona a la hora de pensionarse dentro de este régimen de ahorro individual. En el régimen público, en el régimen de Colpensiones de prima media, el aporte que se hace cada persona no es un ahorro. Ese aporte se va a una bolsa común de la cual administra Colpensiones y solamente se encarga de administrarlo. Ella toma esos aportes y los distribuye a las personas que ya están pensionadas bajo Colpensiones. En estos aportes no existe cuenta, digamos, individual, sino que los aportes, como les digo, van a una bolsa común que tampoco tiene rendimiento ni rentabilidad. Entonces, a la hora de pensionarse, las personas se da por un cálculo que básicamente involucra un promedio del ingreso o el salario de la persona que se va a pensionar de los últimos 10 años, y eso genera un ingreso base de cotización. Lo que da es que es aproximadamente el 65% de este promedio es lo que con lo que va a pensionarse la persona dentro del régimen público. Bueno, dejando un poco más claro de lo que decía la compañera de cómo funciona el régimen pensional colombiano, pasamos a una parte que es ahora, en estos momentos, el gobierno del nuevo presidente plantea una reforma a ese sistema pensional. Esa nueva reforma se basa principalmente en hacer unos cambios un poco, digamos, drásticos en tanto al sistema, a cómo está el sistema actual. Recordemos que el sistema actual pues, está en dos regímenes, ¿cierto? Y digamos que esos regímenes favorecen a ciertas personas. Cada régimen favorece de una u otra manera a ciertas personas dependiendo de su edad, dependiendo de su ingreso, dependiendo de su trabajo y dependiendo de la edad en el momento se encuentra. Ahora, ¿qué plantea la reforma? Principalmente, y voy a hacer, digamos, un resumen muy general de lo que plantea como tal la nueva reforma al sistema pensional en Colombia. La reforma se basa principalmente en, digamos, no quitar la elección, ¿sí? Digamos, ¿cómo decirlo así? De pertenecer a cualquiera de los dos regímenes que en estos momentos hay, que hay en estos momentos, que es Colpensiones y el RAIS. Ella pretende unir esos dos sistemas como un complemento a un pilar, y basa esa reforma en 4 pilares principales. El primer pilar es el pilar solidario,
que es muy parecido a lo que hoy en estos momentos se entrega en Colombia, que es un subsidio que se llama Colombia Mayor. En el pilar solidario, básicamente, la reforma plantea darles un subsidio a aquellas personas las cuales cumplan con ciertas condiciones en cuanto a un nivel del CISBEN, a un nivel de riesgo de pobreza, etcétera, un subsidio de aproximadamente 250.000 pesos, que es el umbral de pobreza, si no estoy mal. Ese subsidio se daría a aquellas personas que no van a alcanzar a pensionarse y que ya tienen una edad, pues digamos, considerable, que tampoco les permite ejercer una actividad laboral. Por ese lado, aumenta mucho la cobertura a personas que, digamos, no se pensionaron, no tienen tampoco perdón, la oportunidad de pensionarse, pero les dan un ingreso o un subsidio, bueno, si es un subsidio técnicamente, para sostenerse pues a lo largo de lo que les resta de vida dentro del país. El segundo pilar, que lo denomina la reforma como el pilar semicontributivo, y allí es donde entran, digamos, muchas diferencias. Primero, el pilar semicontributivo hace, digamos, que toma mucho de mucha parte del RAIS, ya que por medio de los aportes que hace cada persona, permite un rendimiento del 3% del aporte, una vez se vaya a pensionar dicha persona. Este rendimiento del 3% se adiciona con un subsidio del 15%, pero quienes, digamos, son aptos para este pilar semicontributivo son aquellas personas que no alcanzaron el requisito para pensionarse por semanas. Un ejemplo, una persona que ya cumple la edad de pensionarse, un hombre, por ejemplo, de 62 años, que no alcanzó a cotizar esas semanas, el total de las semanas, él tiene unos aportes que ha dado durante toda su vida laboral. Esos aportes, pues según el pilar semicontributivo, planean devolvérselo. ¿Cómo? Recogiendo el dato de esos aportes con un rendimiento del 3% anual. Y adicional de este saldo, darles un 15% adicional como un subsidio. Pues como sabemos, no va a ser tampoco una pensión, sino que van a ser, digamos, los saldos que él ha recogido durante todos esos aportes que ha hecho en su vida laboral. Esto, digamos que el total de haber dado este rendimiento de este subsidio se convierte en una prestación, una renta vitalicia, ¿sí? Que según, digamos, bueno, por ley, la pensión, un dato que se me escapó ahora al principio para poder entender este punto, es que la pensión no puede estar por debajo de un salario mínimo legal vigente. Así que si usted se pensiona en el régimen, en cualquiera de los dos regímenes de este momento, su pensión no puede estar por debajo del salario mínimo. En cambio, lo que plantea este pilar semicontributivo es que esa renta que se da para las personas que no alcanzaron el requisito de las semanas, se da como una prestación. Y esta prestación que se le da a la persona durante el resto de su vida, sí puede estar por debajo del salario mínimo, porque pues eso son los aportes que le ha dado durante su vida, ajustados como tal a un 3% de rendimiento, más un 15% que va a dar de subsidio del Estado. Por otro, el tercer pilar que plantea la reforma es el pilar contributivo, donde van a estar la mayoría de los aportantes, de los cotizantes. Lo que plantea ese pilar contributivo es unir tanto el régimen de Colpensiones como el régimen del RAIS, pero la diferencia es que aquellas personas no van a tener la posibilidad de elegir si aportar a Colpensiones o aportar al RAIS, al régimen de ahorro individual, ¿cierto? Este régimen de ahorro individual, pues, como digamos que en cierto modo se acaba y se aporta todo a un fondo común que va a ser Colpensiones, va a ser administrado por Colpensiones. El RAIS entra como un elemento, como un complemento de ese pilar contributivo. Pero entonces entra, digamos, como un complemento para aquellas personas que ganen más de 3 salarios mínimos legales vigentes. Es decir, si una persona hace los aportes de pensión y tiene un salario mínimo, un salario por debajo de los 3 millones de pesos aproximadamente, o de los salarios mínimos, aportaría directamente al régimen de Colpensiones solamente. Ya si esta persona tiene un salario superior a los 3 salarios mínimos, aportaría en lo que, digamos, cabe de menor de los salarios mínimos, aportaría Colpensiones, y el restante para su sueldo lo aportaría al régimen de ahorro individual, pero todo dentro de este mismo
pilar contributivo. Por último, sería el pilar del ahorro voluntario. Pues no me voy a enfocar mucho y como el pilar lo dice, pues digamos que no es muy técnico y no hay mucho que explicar. Es un pilar en donde los cuales las personas que tengan un salario pues mucho mayor a los salarios mínimos y que deseen voluntariamente hacer un ahorro allí, pueden hacerlo para aumentar el valor de una digamos, o de una futura pensión que les espera. Digamos que principalmente esto es lo que plantea la reforma pensional. Tiene, digamos, sus ventajas, tiene sus desventajas. Diferentes gremios se pronuncian al respecto en diferentes foros y digamos que expresan unos puntos que hay que tener muy en cuenta. Estos puntos que hay que tener muy en cuenta se los explico a continuación. Los principales retos que debe tener una reforma pensional en estos momentos y que los expresa como tal los gremios, como pueden ser ANIF, como puede ser PDesarrollo, como pueden ser el gremio el conglomerado de los empresarios y especialistas que se encargan en estudiar los valores, digamos, a futuro y las estadísticas, plantea de que la reforma tiene que tener unos principios o para cumplir unos principales retos, que son la sostenibilidad financiera del sistema en un tiempo futuro. Qué pena, Jim, repetir la sostenibilidad financiera en el sistema futuro, la dirección que se le van a dar a los recursos, la naturaleza de esos recursos y la inequidad. Estos 4 puntos son muy importantes y me parece a mí que son los principales que debe cubrir también la reforma. La inequidad, ¿por qué? Empecemos de abajo para arriba. ¿Por qué la inequidad? En estos momentos, la mayoría de las pensiones en el fondo público, el que es administrado por Colpensiones, financia la mayor parte de la mayor parte de las pensiones son financiadas o digamos de un estilo subsidiadas por el Estado. ¿Por qué por el Estado? Porque digamos que los aportes que hizo una persona en el sistema público no alcanzan para suplir su pensión desde el momento que de pensión hasta el momento en que muera. Y como esos aportes no tienen un rendimiento, entonces los aportes que se dan a este fondo común van directamente distribuidos a las personas que ya están pensionadas, que también es una cantidad considerable. Estos subsidios que actualmente se les dan a los pensionados y más a las pensiones que son muy altas, la mayoría de estos subsidios provienen son aproximadamente un 3 puntos porcentuales del PIB, ¿sí? De los cuales el Estado coloca, aparte de los ingresos de cotizaciones de Colpensiones, para poder suplir para poder pagarles a los pensionados que ya están. ¿Qué pasa con esta inequidad? En el régimen del RAIS, ¿sí? Esto no funciona de tal manera. Esto funciona dependiendo de sus aportes y de un rendimiento que le dan esos aportes durante toda su vida laboral. Allí entra una gran diferencia al valor de la pensión final cuando una persona pues ya se retira en cuanto a los dos regímenes que ya hablamos. Digamos que la reforma no plantea como tal, o sea, no se enfoca mucho en el principio de inequidad, sí lo mejora un poco, ya que digamos por medio de este sistema se bajan un poco los subsidios que actualmente se les dan a las pensiones, que actualmente el gobierno da a las pensiones, pero digamos que no lo baja lo suficiente y sigue habiendo una gran diferencia en lo que reciben de pensiones la parte más pobre de Colombia con la que reciben pensiones la parte más rica de Colombia. Esto pues dependiendo de sus aportes durante toda su vida laboral. Otro punto que digamos me parece muy importante mencionar es la naturaleza de los recursos. Dentro de la principal propuesta de la reforma pensional, estos recursos pasarían a ser un recurso público, que la ley lo dice, que sería pues de manejo como tal de la nación, pero que digamos le daría una disponibilidad o una dirección dependiendo de unas características especiales que se acomodan especialmente para ese principio que se utilizaron, pero digamos que no dejarían de ser públicos, ¿sí? Digamos que el dinero ya no sería de nosotros como tal, sino que vendría a ser parte del Estado, de una parte del Estado, que es destinada a las pensiones, pero sería parte del Estado.
lo que actualmente no pasa en el régimen del RAIS. En el régimen del RAIS, cada uno tiene su cuenta individual y cada uno es propietario de sus aportes y de su ahorro. Esto pues se eliminaría dentro de la reforma pensional, dentro de lo que plantea la nueva reforma pensional. Esa dirección de los recursos, y pues que va conjugado con el punto anterior, digamos que puede ser, sí se puede utilizar en las pensiones, pero puede haberse el caso, uno nunca sabe en el futuro, que saquen alguna legislación, que digamos puedan utilizar esos recursos para otra finalidad, o que como se da el caso muy actual, se den contrataciones y que utilizan esos recursos para fines que no son debidos o que no son como tal para sostenibilidad del fondo. Entonces creo que es un punto muy importante a tener en cuenta. Por último, la sostenibilidad en el tiempo del sistema y la sostenibilidad financiera. Estamos de acuerdo de que el sistema ahora, digamos inmediatamente, si se aprueba la reforma plantea pues unir los dos regímenes que están actualmente. Digamos que todos los aportes que tengamos las personas en el RAIS pasarán inmediatamente a Colpensiones. Eso, digamos, dará un estilo como de alivio financiero, por decirlo de cierta forma, para el recurso público y podrán pues administrar mejor sus recursos y alcanzaría el dinero para repartir a las personas pensionadas. Pero según unos estudios que hizo ANIF a lo largo del tiempo, esa sostenibilidad financiera no dura. Esa sostenibilidad financiera se va a ir agotando hacia los años 2070, ya que esos recursos que recibe Colpensiones de la unión de estos dos regímenes no alcanzarían después para suplir las pensiones. Aparte de esto, los cotizantes que hay en este momento y los que se proyectan que hayan, tampoco serían suficientes para cubrir las pensiones de las próximas generaciones. Entonces, es un punto que a mí me pareció demasiado importante traer a colación, porque sería un sistema que tendría que reformarse continuamente en próximos años, o sería un sistema que crearía, digamos, una imposibilidad para pensionarse, ya que sería muy costoso. O también había otra posibilidad de que el gobierno subsidiara esas pensiones, pero digamos que sería una parte muy grande lo que el presupuesto general de la nación tendría que poner de su parte para poder pensionar a las personas en un futuro, hacia, digamos, un futuro ya un poco lejano, que es 2070, 2060. Entonces, por su lado de sostenibilidad, la reforma no cumple con eso, y según los expertos, tampoco va a ser sostenible en un futuro. Dicho todos estos puntos y dicho generalmente a qué se enfoca la reforma, digamos que hay unos puntos en los cuales se deben enfocar mucho tanto el Estado como las partes o los grupos de interés que se van a ver, que digamos, intervienen en la concertación de esta reforma. Entonces yo lo pongo como, ¿qué se espera? ¿Qué esperamos nosotros a futuro ya una vez planteada la reforma? Primero, concertación. ¿Pero concertación de qué? Concertación tanto del Estado, por su Congreso que aprueba la reforma, concertación de los trabajadores, que son quienes nos vamos a ver afectados en un futuro y quienes somos los que en estos momentos sostenemos el sistema, por decirlo así, y también de los gremios empresariales, de desarrollo, ANIF, organizaciones, digamos grupos que tienen un gran impacto en decisiones del país y una decisión tan importante como esta. Nuevas generaciones. ¿Por qué nuevas generaciones? Porque digamos que nosotros, o por lo menos mi generación, o la generación de ustedes, que están un poco mayores, no se van a ver tan afectadas en el futuro inmediato, pero mis hijos posiblemente, o yo posiblemente, me vea muy afectado si el sistema o si se aprueba esta reforma que se está planteando en estos momentos, tal cual pues se propuso en el Congreso. Grupos de interés. ¿Cómo así que grupos de interés? Es muy importante que el Estado reúna todos esos grupos de interés a los cuales nos afecta y a los cuales podemos dar una mejor o un mejor punto de vista hacia lo que debería ser una buena reforma pensional. Pero ahora también, pero por medio también de estos grupos de interés se pueden dar unas visiones, las cuales pueden ser muy apropiadas para, entre todos, organizar una política, en este caso de la reforma,
que sea sostenible principalmente, que sea equitativa para todos y que pueda sostenerse con el tiempo también. Según un estudio de la Universidad de Externado, perdón si no estoy mal, en un momento, yo tengo acá apuntado la fuente. Bueno, qué pena, no lo apunté en estos momentos, pero es un estudio que hizo una Universidad de Colombia, es una universidad muy renombrada en Colombia, y digamos que propuso diferentes proyecciones y diferentes ideas con las cuales se pueden aplicar en estos momentos y que sería, digamos, una posible solución para mejorar la reforma pensional. Uno de los principales problemas que tiene como tal el sistema, tanto actual como si se aprobara la reforma, es el costo que sale generalmente del presupuesto general de la nación para sostener las pensiones que pertenecen a ese sistema público o que van a pertenecer a estos pilares si se aprueba la reforma. Una de las soluciones que ellos plantean principales, y las voy a dar en estos momentos muy resumidas para no extenderme mucho, es, primero, un aumento en los años de cotización. Es decir, que ya las personas o los hombres no nos pensionaríamos a los 62 años, sino, digamos, extenderlo a unos 2 o 3 años, a unos 3 o 5 años más, que nos pensionáramos a los 65, a los 66. ¿Por qué esto? Porque esto ayudaría a que las personas dieran un poco más de sus aportes y eso, en consecuencia, reduciría mucho a futuro, estamos hablando de futuro, el subsidio que se les va a dar a las pensiones de las personas que posiblemente se pensionen en un futuro. Otra parte que también ayudaría a reducir esos subsidios es aumentar la edad de retiro. Perdón, hablaba de las semanas de cotización, ¿sí? Los años de cotización. Ya no serían 1.300 semanas, sino digamos 1.400, 1.500 semanas, aumentarlas en un porcentaje de las cuales reduciría esos subsidios. El segundo punto es aumentar la edad de retiro, que me la confundí ahorita. Entonces ya no nos pensionaríamos a los 62 años, sino digamos a los 65 los hombres, y ya no a los 57 las mujeres, sino a los 60 o a los 61, un ejemplo. ¿Sí? Tercero, disminuir la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es aquella que se da cuando usted tiene un índice de base de cotización, cuando se va a pensionar. En estos momentos, esa tasa está en el 65%. Según ellos y según las proyecciones que hicieron, bajarla un 5% o un 10% reduciría en aproximadamente un 20% los subsidios que se le van a dar a las pensiones en un futuro. Como tercer punto es disminuir el porcentaje de las pensiones por sobreviviente. La pensión de sobreviviente es aquella pensión de la cual es acreedora una persona, digamos, por lo general es cónyuge de un pensionado. Esta persona fallece y automáticamente la pensión de ese fallecido pasa a su cónyuge o a su esposa y allí se da una pensión de sobreviviente. Generalmente, estas pensiones de sobreviviente actualmente reciben el 100% de la pensión que recibía la persona que falleció. Se plantea es reducir ese porcentaje, ya que, digamos, según las estadísticas, muchas de las personas que actualmente son pensionadas por sobrevivencia se llevan una gran parte de ese subsidio y se llevan una gran parte en el gasto de la pensión. Por último, si se aprobara como tal la reforma, en ese fondo común de Colpensiones, donde todos iríamos a aportar, o bueno, la gran mayoría que gane por debajo de los 3 salarios mínimos, tener un rendimiento anual del 6% de esos ahorros que cada uno va a dar. Pero entonces, ¿por qué ese rendimiento? Pues actualmente en Colpensiones ese rendimiento no hay, eso es una bolsa común. Se propone y la proyección es que eso sea una bolsa común, pero que los aportes de cada persona tengan aproximadamente un 6% de rendimiento. Con ese 6% de rendimiento, una vez se vaya a pensionar, esa persona le va a alcanzar y va a reducir en una gran parte los subsidios que se le van a dar una vez se vaya a pensionar. Además, digamos, en proporción, las personas que se pensionen o las personas que aportan con un salario muy alto, ayudaría, primero, no habría que darle subsidio cuando se pensionen. Y segundo, pues teniendo este rendimiento del 6%. Y segundo, ayudarían, digamos que les sobraría plata, por decirlo así, y ayudarían a financiar las pensiones de los que sí se subsidian. Que la mayoría de las pensiones subsidiadas
son de las personas que ganan, que su índice de base de cotización en la vida les dio por debajo de los tres salarios mínimos, porque digamos, como lo decía ahorita, a veces sus aportes no alcanzan a cubrir el valor de la pensión con la que se van a pensionar, valga la redundancia, ¿cierto? Espero que haya quedado muy claro, pues yo creo que me extendí un poco. Muchas gracias igual por la atención. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, profesor, pues lo escucho y compañeros también los escucho. No, qué bueno, Sebastián, muchas gracias. Creo que muy completa la presentación. Cubriste varios aspectos de la reforma tributaria, eso está bastante bien. Y sí tengo varias preguntas, y aquí digamos que abro el micrófono para que todo el que quiera intervenir lo haga desde su óptica, desde lo que piensa, que eso es bastante sano en un diálogo como este. ¿Tú qué piensas, Sebastián? En principio te lo pregunto a ti, acerca de el beneficio que le darían a las mujeres por cada hijo que tienen de 50 semanas adicionales a su pensión. ¿Cómo ves esa propuesta? Profesor, yo digamos que la primera no la mencioné. Me parece muy acertada. En primero, porque voy a tomarlo desde dos puntos de vista. El primero, según las estadísticas y según un estudio que hizo, si no estoy mal, fue ANIF o fue, bueno, creo que Dani, no recuerdo cuál fue el que dio la estadística. La natalidad en Colombia tiende a disminuir. Los jóvenes ya no queremos tener hijos. Bueno, yo sí quiero, pero la mayoría de los jóvenes y de las personas que son adultas jóvenes, ¿sí?, no desean tener hijos. Y eso, pues, lo que a futuro causa es que haya menos personas dentro de un sistema laboral o cotizando dentro de, en su defecto, en un sistema de pensión. Digamos que al usted incentivar a las personas que ya están dentro de ese sistema, como lo plantea el profesor, reduciendo las semanas por cada hijo, creo yo que es una propuesta muy viable, porque digamos, usted va a tener un beneficio al tener un hijo, de que al retirarse, pues se le van a reducir las semanas. Y posiblemente usted la piense y diga, bueno, yo voy a tener otro hijo, o si se me dan mis condiciones económicas, voy a tener otro hijo para poder reducir más ese tiempo de jubilación. Y ya sería una persona que cambia digamos, su perspectiva, y así como esa persona cambia su perspectiva, muchas más lo pueden cambiar. Y sería, digamos, darle un reajuste a la estadística, ya que pues tendríamos más natalidad en un futuro. Ese es pues mi pensar. Además, digamos que las mujeres, pues lo que yo he visto, eso es opinión personal, tienden a ser un poco más propensas a las enfermedades en su vejez que los hombres, ¿sí? Entonces, me parece muy acorde a que se les reduzcan las semanas por cada hijo, ya que según la ciencia y según mi mamá también, qué pena que la meta acá, se le da una vida al hijo cuando nace. Entonces, si ella tiene diferentes hijos a lo largo de su vida, pues sería viable restarle semanas a su año de retiro. Perfecto. ¿Alguna de las mujeres que está acá, qué opina? Me gustaría escucharlas. Hola, profe. Yo quiero opinar. Hola, ¿cómo vas, Lady? Pues, a mí me parece que sí es una buena propuesta, porque nomás en el cuidado que uno le da a los hijos gasta mucho tiempo y muchas veces ese tiempo no lo puede invertir en trabajar o estudiar. Entonces yo creo que sí es como un poco como retribuir ese esfuerzo. O sea, a mí me parece muy bien, de verdad. ¿Y Eso es. eso te motivaría a tener hijos? Si es que no los tienes. No, no, yo tengo un niño pequeño, pero pues de todas formas no. Pero sí hay muchas mujeres que tienen muchos hijos y si nomás con uno a uno se le da mucho tiempo, pues imagínese con varios hijos. Ok, bien. ¿Alguien quiere opinar algo diferente? Profe, yo opino desde mi perspectiva que no tengo hijos Ok, y bien. para nada me motiva, pues no. Pero Ok. sí comparto pues la opinión de mi compañera, que realmente las mujeres que son madres, pues sí tienen que ocupar muchísimo más tiempo pues en sus hijos,
como decía Sebastián, que dice la mamá que de verdad cuando tienen un hijo le entregan una vida. He escuchado, no sé, comentarios que una mujer por cada hijo que tiene pues, es como si tuviera algunos años más, entonces realmente sí están como más propensas a cosas. Pienso que, o sea, se prestaría como para dos interpretaciones. Entonces están ya las que van a querer estar muy llenas de hijos y como irse por ese lado, y ya las que pues no tenemos hijos y definitivamente no nos enamora esa parte, pues lo hablo por mí, que el hecho de tener un hijo pues me va a disminuir unas semanas y no sé si se pueda dar más adelante, entonces cambie esto y ya no vaya a ser así. Entonces no sé, quedaría uno como, ay, ¿y acá qué pasó? Entonces, de Perfecto, emoción, bien. pero muy complicado. Ok, Carlos, ya te doy la palabra. Voy a aprovechar que tengo aquí a Lucy. Lucy, ¿y tú crees que sí te puedes pensionar de aquí a un futuro de pronto no muy lejano? ¿O cómo lo ves? ¿Cuáles son tus expectativas frente a la reforma pensional? Bueno, frente a lo que se viene con la reforma pensional o consideras que tal cual como está el sistema pensional hoy en día, ¿con cuál crees que te pensiones más fácil? Profe, yo pues siento que podría ser como esta actual. Lo que pasa es que ahora con esta exposición me entra una duda. Bueno, yo siempre he tenido esa duda si realmente es mejor estar en el régimen de prima media o en el de ahorro individual. Porque hay pues como muchos comentarios al respecto y uno no sabe cómo hacia dónde inclinarse. Antes de esta reforma pensaría que sí alcanzaría, pues como por el tiempo que llevo aportando, por el promedio de expectativa de vida, creería que sí. Pero, profe, quedo como con dudas, como te decía, respecto a ese tema, si cuál de los dos regímenes es mejor. Porque, digamos, yo estaba en el privado y alguna vez que fue un asesor, literalmente me hizo pasar al de Colpensiones, pero ahora yo siento que es mejor, o sea, ¿qué hago? Si es el tiempo para estar en el de prima media o si me paso para el RAIS, no sé. Ahí yo quedé como medio confundida. Ok, ya te vamos a mirar, vamos a tratar de dilucidar el tema. Quiero escuchar a Carlos que tiene la manito levantada y luego a Sebas que también levantó la mano. Profe, Pues yo, buenas noches. Y a todos buenas noches. Bueno, ¿Cómo vas? bien, bueno, profe, con respecto a la reforma laboral más las 50 semanas que le otorgan a la mujer por cada hijo que tienen, pues es chévere, ¿sí? Pero mi pregunta es económica. ¿Quién va a hacer los aportes? ¿Cómo se va a sostener con pensiones si estamos hablando de millones de mujeres? Ahí va a haber desde mi punto de vista, ¿no? Un hueco económico, ¿sí? Que de cierta manera pueda que en este momento no afecte, pero hacia un futuro va a ser un golpe duro porque pues de cierta manera no estamos hablando de una mujer, estamos hablando de millones. Y pues obviamente aquí vendrá un tema económico pues fuerte, porque pues de cierta manera son 50 semanas por la cantidad de mujeres y por la cantidad de hijos que tengan. Entonces, de cierta manera, mi pregunta es, ¿quién va a sostener o quién va a hacer esos aportes de esas semanas? ¿Cómo van a cubrir esos aportes? Es mi pregunta. Ok. Sebas, frente a eso, ¿quieres opinar algo? Sí, señor. Viéndolo desde el punto de vista Gracias. que menciona Carlos, pues sí, va a ser un costo muy considerable, va a tener, digamos, un costo fiscal muy alto. Y pues quisiera agregar también algo al punto de vista de Carlos. Son más mujeres que hombres, pues según dicen las estadísticas. Entonces también se vería, digamos, mayormente afectado el sistema. Aparte de esto, si las mujeres tienen más de 2 hijos o un hijo, bueno, la mayoría de mujeres van a querer, digamos, enfocarse en su familia y no van a trabajar, digamos, legalmente. Entonces, tampoco podrán aportar a ese sistema y llegando a la edad de pensionarse, pues tendrán que
que pedir una devolución de saldos o tendrán que, si están en el régimen público, tendrán que pedir casi una pensión subsidiada porque no les va a alcanzar los aportes que en su tiempo laboral hicieron. Entonces, es un punto muy importante que destaca Carlos, quería aportar ahí. Qué bien, Sebastián. Sandra, cuéntanos. Chévere, una voz femenina. Ay, yo, profe. A ver, pues es que es de analizarlo, ¿no? Porque de pronto puntos a favor, el reconocimiento del rol maternal, la equidad de género, el impacto en la seguridad financiera, que ya mis compañeros lo nombraron, y pues aspectos en contra, la equidad de género, el impacto de la sostenibilidad del sistema, de pronto juega también un papel muy importante en la discriminación. Entonces, pues es un tema que debe tener sostenibilidad y pues principios, ¿no? Y se debe buscar pues soluciones y que promuevan la igualdad y aborden desigualdades existentes en generar nuevas formas de discriminación. Pienso que ese sería como mi aporte. Qué bien, Sandra. Muchas gracias. Sí, frente a este tema, bueno, no sé si la Corte Constitucional ya se ha pronunciado frente al tema, la verdad, no le he hecho seguimiento a esta propuesta como tal. Desde mi óptica, me gustaría, ¿sí? Porque desafortunadamente estamos en una sociedad machista en donde propendemos por que la mujer se quede en la casa, porque la mujer cría a los hijos y de alguna manera nosotros como hombres llega un punto en el que de pronto no valoramos ese componente de sacrificio, por ponerle algún adjetivo al tema, que hace la mujer frente a eso. Y a veces uno, y lo digo porque pues así ha pasado en muchas ocasiones, cambia el hombre a la mujer pues, de una forma muy olímpica, desconociendo la familia, desconociendo los hijos y desconociendo el sacrificio que ella hizo sin ninguna remuneración. Y creo que el hecho que entre el Estado de pronto a suplir de una u de otra manera este tema, yo lo valoro, ¿sí? Me parece bastante bueno, pero sí, totalmente comparto la inquietud de Carlos en el sentido de, bueno, ¿y de dónde va a salir la plata para todo esto? Sí, vamos a tener que de pronto apretarnos en muchos sentidos y a eso hay que sumarle el hecho de que si la reforma pasa, que yo creo que desde mi óptica, y perdónenme que lo diga, pero yo creo que esta reforma es de las que más opciones tienen para pasar, en el sentido en que se necesita, digamos que es el primer aspecto que hay que mencionar, se necesita una reforma pensional, tal cual como estamos hoy en día, eso no va a alcanzar. Segundo, de pronto el hecho de pensar que solamente el Estado va a poder estar en capacidad de suplir todas las pensiones, yo lo veo muy complejo. ¿Sí? A esto hay que meterle un componente de aportes y de pronto que el mismo pensionado incursione en el mercado de valores a través de sus pensiones para decidir invertir en el mercado de valores en temas de acciones, en temas de bonos, etcétera, etcétera, pero él mismo haciéndose responsable de esa inversión y no trasladándole toda la responsabilidad a los fondos de pensiones como está pasando hoy en día, en donde pues ellos se equivocan y no pasa nada, porque ellos no pierden, perdemos nosotros de todas maneras, pero ellos fueron los que cometieron, ellos tomaron la decisión y se equivocaron. Y hoy en día nosotros perdemos y a ellos no les pasa nada. Entonces creo que ahí la cancha está totalmente desbalanceada. Creo que eso hay que ajustarlo de alguna forma. Y me parece que el pensar en tratar de, bueno, esta reforma no se mete con la edad pensional, pero sí creo que hay que evaluar el tema y este es un componente bien importante, sobre todo para el gobierno, y es el hecho que los fondos de pensiones hoy en día, eh, digamos que de alguna manera aportan a ese flujo de caja del gobierno. ¿En qué sentido?
en que si yo como gobierno emito unos bonos de tesorería, a los primeros que se los ofrezco, y ustedes me han escuchado decir esto infinidad de veces, a los primeros que se los ofrezco es a los fondos de pensiones, por la naturaleza con la cual fueron creados, ¿sí? Entonces, ellos por obligación tienen que destinar el 30% de sus inversiones a bonos del gobierno. Y pues estos bonos no son muy rentables, y hoy en día, como está de desvalorizado el tema de los instrumentos, bueno, gracias a Dios ha mejorado un poco, pero no ha sido lo esperado. Entonces, digamos que no se puede esperar mucho de esas inversiones que hacen los fondos de pensiones. Entonces, sí creo que en ese orden de ideas habrá que mirar de qué forma eso nos conviene o no nos conviene. Y ahí viene un poco metiéndome a la inquietud que planteaba, ay, no me acuerdo quién era el que estaba planteando la pregunta, de qué creo que era Lucy, de qué me convenía más si era un fondo de pensiones privado o Colpensiones. Desde mi óptica y la percepción que yo tengo frente al tema es que si tú eres muy joven y tienes es decir, tu proyecto de vida está en desarrollarte profesionalmente, no quiero decir que es que familiarmente una mujer no pueda, pero digamos que en Colombia es muy difícil, pero digamos que si tu proyecto de vida está orientado a desarrollarte profesionalmente, crecer profesionalmente, en este tipo de situaciones yo diría que primero trata de aprovechar toda tu juventud, por ahí hasta los 40, 50 años, aunque para Sebastián ya todos somos viejos. Mentira, Sebastián. Es por molestarla por el comentario que habías dicho. Bueno, me tenía que sacar esa puya, hermano. Perdón, entonces, frente a eso, si de pronto tú consideras que tienes un buen ahorro y lo puedes venir trabajando hasta por ahí los 50 años, yo creo que sería una muy buena alternativa pensar en los fondos privados de pensión, porque mal o bien, y va a haber momentos en los que pierdas, pero van a ser otros los momentos en los que ganes. En ese orden de ideas, eh, tratar de trabajar ese dinero a través de los fondos privados de pensión va a ser bastante bueno. Y a los 50, 52, tratar de dar el brinco a Colpensiones, ¿ok? Porque ya tu plata la trabajaste, ganaste unos rendimientos y ya esa plata más los rendimientos te los puedes llevar directamente a Colpensiones y ahí podrías tener un mejor capital. Diferente a tenerlo todo en Colpensiones desde una muy temprana edad. ¿Por qué? Porque es que desafortunadamente Colpensiones, tal cual como está pensado hoy en día, no invierte, no interviene en los mercados de capitales y eso hace que esos recursos pierdan valor. Entonces, yo veo ahí una gran diferencia. Pero pues obviamente no estoy, a mí no me gustan mucho los fondos privados de pensión, en el sentido en que Santos el último día antes de terminar su gobierno firmó un decreto en donde permitía que los fondos de pensiones, ese holding al que pertenecen, por ejemplo, Grupo Aval, no me acuerdo el nombre del fondo de ellos, básicamente lo que les permite o les autorizó Santos con ese decreto fue, hombre, coja esa plata de las pensiones e inviértalas en algún otro tipo de negocio de su conglomerado económico. Eso es lo que yo no veo bueno. Y no lo veo bueno, ¿por qué? Porque como no les cuesta, como no es la plata de ellos, pues hacen obras de ahí medio, y perdónenme la expresión, pero medio chimbas, en el sentido en que lo hacen por hacer. Miren nomás el puente de Chirajara, miren las otras obras que se han ejecutado con recursos de las pensiones y no han salido nada bien, ¿ok? Ahora, de pronto pues habrá alguien que me diga, no, pero es que el propósito de esos recursos es que la empresa privada los ponga a trabajar. Sí, me parece bien, no le veo ningún problema. Vuelvo y digo, o sea, es más, le estoy recomendando a Lucy que si goza de mucha juventud en estos momentos, pues invierta más bien su pensión en el fondo de Ay, pensiones. Dios. ¿Cómo? No, profe, ya pasé por ahí, ya tengo 43, ya me toca. No, pero estás joven. Porque sí, yo estuve por ahí hasta los 35 en protección y ya de allí fue que me pasé a Colpensiones, pero entonces yo creo que ya
sino que, por ejemplo, en este momento yo cuento con mejores ingresos. Entonces yo no sé si lo estoy haciendo bien quedándome allí o qué, o no sé, en serio que no he sentido una buena asesoría en ese sentido. Bueno, digamos que en estos momentos el hecho de tener tu pensión o estar aportando, cotizando en el fondo del gobierno, pues digamos que ahí está garantizado el tema. Eh, el propósito, bueno, digamos que el inconveniente radica básicamente a las generaciones más nuevas, el caso de Sebastián, pero digamos que en el sentido en que los jóvenes puedan aprovechar al máximo los fondos de pensiones privados con el propósito de poder obtener un mejor rendimiento y luego sí pasarse a Colpensiones. ¿Qué va a pasar? Que tal cual como está la reforma pensional, dice, ok, 3 salarios mínimos, a partir de 3 salarios mínimos es que esos dineros se van a ir directamente a los fondos privados de pensión y de 3 salarios para abajo son los que directamente van a llegar a Colpensiones. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, ahí está el grueso de la población. Entonces, el grueso de la población vamos a ir a parar a Colpensiones y pues de una u otra manera esto le mete presión al gobierno porque el gobierno es el que va a tener que de una o de otra forma cubrir la pensión de todos los que estamos cotizando ahí y sobre todo las personas que ya tenemos una edad en donde eh, puede que estemos próximos o no a pensionarnos, pues digamos que eso le mete más presión al gobierno y a eso súmele el problema poblacional que mencionaba también Sebastián, en donde decía, bueno, muy chévere todo el tema de las pensiones, pero es que no están haciendo más muchachos que vengan a cubrir ese faltante que está hoy en día en el tema pensional. ¿Por qué? Porque no son muchos los niños que están naciendo hoy en día y ustedes saben que esto es un tema piramidal, 100% piramidal. Entonces creo que ahí puede haber un problema. Cuéntanos, Sebas. Sí, señor. Y aparte, digamos, me acordó algo que con lo que acaba de mencionar, es que según unas cifras que creo que era la NIF, cerca del 30% de los trabajadores que, digamos, trabajan legalmente, ¿sí? Bajo un contrato de trabajo, no aportan al sistema de pensión. Aparte de eso, casi el 80% de las personas de cuenta propia, o digamos personas que son comerciantes, creo que así lo va a entender, tampoco aportan a un sistema de pensión. Entonces, en proporción de la población colombiana, las personas las cuales aportan a un sistema de pensión son muy pocas. Y lo que también mencionaban era de que la reforma debería ir también orientada a tratar de expandir la cobertura a esas personas para que haya más cotizantes y por tal haya también más recursos, sea en el fondo común que se va a crear o sea en los diferentes fondos que hay en estos momentos. Sí, sí, digamos que yo, miren, si me preguntan cuál es el futuro que le ve yo, Alexander Duque, a la reforma pensional, digo, esa es la única reforma que le va a pasar a Petro, tranquila, en el sentido en que, primero, hay que hacerla. Segundo, tiene un componente social y es aportarle a las personas de tercera edad que hoy en día no tienen una pensión, darles por lo menos 230.000 pesos mensuales, que eso les va a ayudar en algo. Y eso, digamos que ese componente jalona eh, un poco el sentir de la sociedad para que eso se apruebe. Entonces, creo que por ahí va bien. El único inconveniente que yo le veo a esta reforma es desde el punto de vista de el umbral con el cual se toma la decisión de cuántos salarios mínimos se van a ir para el fondo de pensiones estatal o cuántos se van a ir para el fondo de pensiones privado. Y a eso hay que sumarle, y yo les comentaba la sesión pasada, era el hecho de tener presente que Colombia puede perder su categoría de economía de mercados emergentes y caer en economía de mercado frontera, que es tal cual como está hoy en día Argentina. Argentina es un país que exporta muchísimo, pero sus problemas económicos son tan profundos que no le permiten ni siquiera escalar a la segunda categoría de una categoría de mercado emergente, sino que sigue sumido allá en mercado frontera. Haga de cuenta, en fútbol está la liga profesional, esa es la categoría A, esa sería las economías desarrolladas. Luego viene la B, que el equipo que desciende de la A, que el equipo más malo de la profesional, desciende a la B, esos son los mercados emergentes, y de ahí viene
otra categoría mucho más mala, que es la categoría C, en donde pues básicamente son las economías que uno dice, no, pues nada que ver, estos manes están fregados desde todo punto de vista que usted lo mire, pero digamos que es mucho más complejo el panorama para cuando un país cae en economía frontera, tratar de volverse a recuperar es muy complejo. Y desde ese punto de vista creo que ese mercado de capitales nos va a afectar la salida o esa fuga de recursos de esos fondos de pensiones, nos va a afectar duramente y creo que eso nos va a llevar tranquilamente a caer en mercado frontera. Entonces, pues sí, este tema tiene tanto de largo como de ancho. Es bien complejo y sobre todo porque pues estamos mirando nuestro futuro y más el de ustedes que son muy jóvenes, pues digamos que todavía aún más, con más preocupación, con más angustia lo pueden estar observando y de pronto ni le ven ganas, ¿no? Uno dirá, no, pero yo para qué cotizo a eso si ese, yo sé que no me voy a pensionar. Entonces, eso los motiva más a irse del país, a dejar de cotizar, etcétera, etcétera, y esto agrava aún más el problema que tenemos en el país. Sí, lo veo muy complicado, pero bueno, esperemos que esto transite de la mejor manera y pues se pueda seguir saliendo adelante de esto. Hay países peores, no somos nosotros los únicos, está España, Francia, Italia, países completamente envejecidos, en donde este problema pensional está reventando y reventando desde hace unos 5 años, pero que es la hora y no le han podido encontrar la solución. Entonces, pues digamos que nosotros estamos transitando un camino, llevamos una reforma mal o bien, con los peros y con las mejoras que se le puedan implementar, pero ya se dio un paso. Esperar a ver si otro gobierno que llegue, pues a ver con qué propuesta llega, a ver cómo lo cambia. Pero sí, digamos que el tema va por ahí y desde mi óptica esta reforma va a salir y lo único que veo yo ahí es el umbral, es el único tema. No sé si alguien quiere comentar algo ya para ir cerrando. Sí, profe, yo creo que es un problema que muchos de los jóvenes tenemos, es ese de que todos decimos es que nosotros no alcanzamos a pensionarnos, entonces ¿para qué cotizar? Entonces yo creo que ese también es un problema muy grave. Y pues en el caso que estábamos hablando de los hijos, o sea, por lo menos hay mujeres que decimos, bueno, por lo menos yo tengo mi hijo y yo no quiero tener más hijos. Y pues no creo que por eso de que nos van a quitar, digamos, tiempos de semanas, me iré a tener más hijos, no. O sea, eso sí creo que no está como viable en la... O sea, pues es mi pensamiento, ¿no? Pueden haber mujeres que sí, pues yo digo, igual, te quitan semanas, pero tú vas a tener que invertir en tu hijo, en tiempo, tienes que trabajar más, es otro gasto. Entonces, pues, como mi punto de vista. No, qué bien, sí, eso hay que pensarlo, eso no. O sea, el día en que una mujer empieza a pensar de esa forma, en que es que voy a reducir mi tiempo de pensionarme teniendo más hijos, pues yo creo que es una decisión totalmente equivocada. Eh, pero bueno, cada quien saca sus propias conclusiones. Entonces, Sebastián, hombre, muchas gracias. Sabía que este tema complejo lo podía sacar adelante. Ginette me da un poquito de lástima en el sentido en que eh, yo creo que los nervios te ganaron, ¿sí? Leías un poco afanada y a eso sumarle el tema de que uno no sabía qué era lo que estabas leyendo, porque ahí sí que hace falta el que de pronto la persona que está proyectando muestre con el puntero del mouse el ítem que se está leyendo como para que uno igual tenga una mejor lectura del tema, porque sí se cometieron errores de lectura y vuelvo y digo, eso genera confusión. Yo decía, pero ¿cómo así que 290 millones y esas cifras? Pero bueno, lo achaco al tema de los nervios, pero sí, no puedes dejarte ganar de eso en una exposición. Y yo siempre les digo, mire, piensen que están haciendo una sustentación de su trabajo de grado, ¿ok? ¿Por qué? Porque es que si usted comete un error, pues básicamente no le van a aprobar el trabajo de grado, ¿sí?
Entonces, esto es de ese nivel, de esa categoría. Entonces, como para que pues, lo realcen hasta allá y le puedan sacar puedan dar el 100% de su capacidad frente a este tipo de exposiciones. Entonces, pues nada, me quedo con Sebastián y con... Ay, se me olvidó quién era, que yo había dicho aquí también que se quedara. María Cristina, pues. María Cristina, muchas gracias. Entonces, los otros asistentes les agradezco infinitamente. Gracias por participar. Gracias por haber hecho parte de esta presentación que es muy importante, tener esa visión, tener esa óptica fresca, tal cual como nos la presentó Sebastián y Ginette, desde el punto de vista de, pues, hombre, ¿para dónde va el tema de las pensiones y qué tan importante resulta hacer esto? Porque muchas personas, créanlo, ¿no? No le dan la relevancia a este tema y esto es de mucha actualidad. Entonces, les agradezco muchísimo y me quedo entonces con María Cristina y con Sebastián, ¿ok? Profe, Sí. Susi, que yo entré un poquito tardecito y no te había dicho que obviamente acepto quedar eximida con la nota de 4. Ah, ok, permíteme. También, profe, te quiero agradecer porque qué súper aporte hiciste pues en mi formación profesional. Gracias al cielo, este es mi último trimestre y no pues porque no te quiera ver más, sino porque realmente es un esfuerzo grande. Y bueno, de verdad, profe, que un aporte maravilloso a mi formación. Muchas gracias por todo, por compartir ese conocimiento, por inspirarnos, bueno, por inspirarme personalmente. Y nada, ojalá que cuando vayamos por allá a recibir esos grados, puedas verte. Ay, Lucy, no, te agradezco muchísimo en verdad y pues una lástima, en verdad que este sea el último trimestre, una lástima por uno como docente tutor, pero un completo orgullo saber que ya este es el último trimestre, que ya lo que viene acá en adelante es el grado y todos los retos que vienen de aquí en adelante es la vida profesional. Entonces, te felicito, me alegra mucho por todo. Yo sé que muchos de acá ya también, esta es de pronto su último trimestre. Pues darles las gracias infinitas porque uno aprende muchísimo con ustedes y lo valoro mucho. Entonces, no es momento para ponernos a llorar, ni mucho menos en este punto, pero sí, verdad que los voy a extrañar y les deseo los mejores éxitos en su vida profesional de aquí en adelante, ¿ok? Muchas gracias, profe. No, a ti. Cuídate mucho. Compañeros, me disculpo, ahorita pues el profesor me hizo caer en cuenta algo, fue el comentario que hice en cuanto a las edades. Esto no es despectivo, me disculpan, qué pena. No, No era la yo lo intención digo. de... No, hombre, yo creo que todos lo tomamos muy jocosamente, entonces no, fresco, no ofendiste a nadie, no, para nada, viejo, es por molestar. Yo te lo sacaba porque yo decía, no, pues chévere el momento y se ve que eres muy joven y eso está muy bien. Pero no, yo lo decía era por molestarte, no te sientas incómodo ni mucho menos por eso, no hubo ningún problema por ese comentario, ¿ok? Te perdono. Bueno, gracias. Tranquilo, Sebastián, tranquilo. Vamos a hacer todo un proceso de perdón contigo, Sebastián. No, mentiras. Bueno, muchachos, cuídense mucho y me quedo entonces con María Cristina y con Sebastián. Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias, profe. No, Feliz Gracias. noche. Feliz noche para todos. Un momentico, esta no es la última clase, ¿no? Es ya la última dentro de La 8 del días. otro viernes. Ok, sí, esa nos hace falta. Claro. ¿Listo? Profe, Bueno. muchísimas El gracias. otro viernes es festivo y la vas a dictar. Ay, hijo de mi chica, ¿verdad que eso es Así como festivo? cuando hace uno un comentario, ¿no? No, Profe, por claro, eso no nos haga examen, porque tenemos... tranquilos. Es festivo. Tranquilos, tienen toda la razón. Yo grabo la sesión y se las publico para que no vaya a haber ningún inconveniente. No vayan a dañar el 8 de diciembre por esto, no se preocupen. Bueno, profe. Profe, una pregunta. ¿Y los Dime. eximidos de estrategias contestamos el correo?
Ay, Dios mío, sí, espérame, no. De estrategia, bueno, estás tú. ¿Tú aceptas? Sí, profe, acepto. Listo, Sandra, listo. Entonces ya no tienes que confirmarme. Le voy a mandar un correo a Carlos. Carlos, ¿tú aceptas? Yo acepto, profe. Listo, hermano, qué bien. Carlos, y me falta Lida. También acepté las dos materias. ¿Perdón? Profe, ¿y en esta materia yo no quedé eximido? Espérame, Es que yo Carlos. entré tardecito, Ok, espérame, miro. pero creo que No, no viejo, alcancé. no alcanzaste. ¿Sabes cuál fue el problema? El primer parcial, hermano. El primer parcial, sí. Sí. No, listo, profe. Hágale. Listo. No hay Listo, problema. qué bien. Ok, muy bien. Bueno, y me falta de pronto, bueno, Lida María Ospina, que no la veo por acá, Jorlan Paspuezán y Lucy Giovanna. Ay, Lucy se me fue ya. Profe, sí, yo acabo de decirte que sí. En estrategias también. Listo. También, sí, claro. Listo, muy bien. Entonces Hola, no profe. tiene problema. ¿Quién me decía algo por ahí? Hola, profe, Jorlan. Jorlan. Listo, hermano. Entonces, en estrategia, ¿cierto? Sí, acepto, profe. Listo. Muy bien. Listo. Ya no tienes problema. Entonces, la única persona que me hace falta es Lida María Ospina, pero yo le mando un correíto a ella. Ustedes ya quedaron confirmados. Yo ya tengo aquí la nota, entonces no hay ningún Ella problema. ya te contestó, profe. ¿Lida? Sí, ¿En señor. serio? ¿En estrategias? Ok, listo. Bueno, esto aquí queda. Entonces, no, muchas gracias, Sandra, porque no me había percatado del tema. Listo, entonces, pues nada, ya les agradezco mucho. Entonces, como les digo, me quedo con Sebastián y con María Cristina. Gracias, profe. Bueno, cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias, Feliz noche, compañeros. Gracias, lo mismo, que estén bien. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas A noches ti, a que todos. estés muy bien. Feliz noche. Chao, que te vaya muy bien. Feliz noche, profe, y todos. Gracias, que estés muy bien. Gracias. Bueno, entonces, Sebastián, viejo, no presentaste el segundo examen. ¿Qué pasó? Profesor, sí, mira que pues yo le iba a comentar eso ahorita. Resulta pues que como yo presento, normalmente presento el examen cuando subo la tía. Como en este de consultoría no subí la tía porque era la exposición, no apunté ningún archivo, la verdad, se me pasó por completo. O sea, se me olvidó que había que presentar examen en total. Fue ahora que mencionaban lo del examen y yo, ay, bendito el examen, ¿verdad? La verdad, no, se me pasó, ¿para qué le digo mentiras? Sí, se me pasó por completo. Ok, listo, viejo. Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente, porque hiciste un muy buen trabajo, una muy buena exposición. ¿Sí? Entonces, voy a habilitarte el examen para que lo presentes hoy. ¿Listo? Ok, sí, señor. Bueno, entonces, permíteme. Profesor, yo también quería comentar algo en cuanto a la exposición, pues me disculpo digamos, por la compañera, no sé la verdad qué le pasó. Pues yo he hablado con ella desde hace mucho tiempo y veníamos en constante comunicación. Además, yo la puse a elegir qué parte de la posición quería exponer ella más, si quería enfocarse en el sistema actual o quería hablar sobre la reforma o quería investigar sobre la reforma. Pues me dijo que no, que ella explicaba cómo estaba actualmente el sistema y pues hicimos la exposición hace mucho tiempo. Yo le compartí el material, le pregunté si entendía, qué tal, me dijo que sí, todo que sí, pues la verdad no esperaba que fuera a estar tan de ese Viejo. resultado.
Fresco, no es culpa tuya y creo que si a ella le jugó fue una mala jugada, le jugó una mala pasada los nervios. Entonces, aquí sí, digamos que aprovecho para decirte, me toca dividir la nota entre los dos. O sea, no puedo colocarle a ella la misma nota que a ti, eh, pues precisamente por los errores que se cometieron, pero sí, digamos que hay que, eh, digamos que ponerle todo el sentido a lo que queremos hacer y sobre todo en un tema tan complejo y tan delicado como este. Entonces, no te Sí, afanes, señor. por ti no hay ningún problema, pero sí tengo que separar la nota, tengo que calificarla a ella de una manera y a ti de otra porque es muy notorio eh, la preparación de los dos temas, o sea, lo que tú preparaste y lo que ella preparó. Entonces, sí, desafortunadamente ahí no, yo creo que sería injusto si le coloco a ambos la misma nota. Y no voy a hacer eso. Ok, gracias. No, tranquilo. Entonces, viejo, porfa, ¿puedes entrar a la plataforma? ¿Tienes cómo entrar en este momento a la plataforma? Sí, señor, estoy en ella. Ok, perfecto. Entonces, porfa, para que entres allá a cuestionarios y me confirmes si puedes ver el examen. Te pido un favor grandísimo, Sebastián, y es, hermano, tan pronto lo termines, me mandes un correo diciéndome, Alex, ya diligencié el examen para poder entrar y corregir las notas, ¿ok? Ok, señor. Listo, hermano, porque posiblemente quedes eximido, pero depende de la nota del examen. Ok, listo, gracias, profesor. Listo, hermano, bien. Entonces voy a salir directo a hacer el cuestionario. Perfecto, de una, me parece muy bien. Listo, profe. Entonces, muchas gracias. Quedo Bueno. pendiente. Le escriben cuando termine y hasta luego. Hasta luego, compañero. Listo, hombre, cuídate mucho, viejo, que estés bien. Hola, María Cristina, ¿cómo vas? Hola, profe. Bien. Bien, todo muy bien, muchas gracias. Quería confirmar, tú hiciste el trabajo, tú realizaste el video, ¿cierto? Sí, se la envié al correo y también. Perfecto, muy bien. Entonces, permíteme un momentico, María Cristina Valencia. Entonces, quedas eximida del, del taller y de bueno, no sé si tú aceptas quedar eximida. Entonces, pues para que no tengas que presentar ni taller ni examen, porque el video pues que presentaste y además era el negocio que habíamos hecho, que, pues básicamente yo le reconocía ese ejercicio. Entonces, te voy a subir la nota en el examen para que también te quede eso, digamos que esa sea la justificación para que hayas podido quedar eximida. ¿Listo? Vale, profe. O sea que quedó solamente con esta materia, ¿cierto? ¿Quedas con qué, perdón? Con esta materia para presentarla, con esta clase, con consultoría. Es decir, consultoría, si quedas, o sea, ¿aceptas quedar eximida o no? Sí, profe, pero el video fue de estrategia, ¿no fue? Ay, sí, fue de estrategias. Uy, mi chica, perdóname que yo estaba aquí confundido con esto. Perdón. Sí, ¿Cuánto fue lo que sacaste en este examen? 3, 3, sí, profe. ya. Ok, No no, tenía tranquilo. energía y me tocó a la carrera desde el teléfono. Ok, no hay problema, tranquila. Entonces, aquí. Listo, entonces, en estrategias quedas eximida, ¿listo? Listo. O sea que solamente quedó en consultoría. Exactamente, con consultoría. Vale, ¿Te profe. parece? Bueno, claro que sí, profe. Gracias. Listo, muy bien, qué chévere. Me alegra mucho, te agradezco el interés para con las materias y pues nada, quedamos entonces atentos al último corte en consultoría para que saques una muy buena nota, ¿ok? Bueno, gracias, profe. Muy amable. A Dios lo ti, bendiga. cuídate mucho, que estés bien. Chao. Chao.